Y nos acompaña esta mañana César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Natalia, un placer. Bueno, entramos en contexto porque son varios días de protesta por presunto fraude electoral. Hay 2 muertos, ministro, y en el tiempo que pasó hasta ahora las demandas se fueron de pedidos de segunda vuelta a exigencias de anular las elecciones y la renuncia del presidente Evo Morales. ¿No cree que el gobierno permitió que el conflicto crezca demasiado al no haber abierto un diálogo con los sectores? ¿Hubo convulsión en las calles? ¿Qué pasa? Bueno, el mayor argumento para que se tenga este tipo de conflictos es el supuesto fraude. Y nosotros decimos que aclaremos si hay el supuesto fraude. Muchos hablan de la interrupción del TREP, pero también sabemos normativamente que el TREP no es el cómputo oficial. Es decir, por un hecho que no es el cómputo oficial, usan como argumento para decir que hay fraude. Porque el cómputo oficial no se paró nunca. Nosotros lo que proponemos como solución seria es con la intervención de la OEA, una instancia internacional nuestra, de la región, para que podamos aclarar esta situación. Lo que sucede, Natalia, es que para el TREP del acta de escrutinio yo saco fotografía siendo notario electoral. Esa fotografía te la mando, porque eres autoridad departamental, te la mando para que tú puedas concentrar y puedas armar una base de datos con la fotografía del acta de escrutinio. Sin embargo, el acta de escrutinio que se firma en varios ejemplares se distribuye entre el jurado electoral y entre los delegados. Si nosotros hemos hecho fraude, como dicen algunos, que hemos alterado algunos dígitos, ministro, compararemos las actas. Pero la pregunta es, ¿no cree que se le fue de las manos este conflicto? No, lo que quiero decirte, Natalia, es que desgraciadamente hay posicionamientos políticos. Si el MAS hubiera ganado con el 60%, de igual forma en ese momento hubiera problemas. Lo que pasa es que no se quiere escuchar, lo que pasa es que no se quiere dar solución al problema. Nosotros decimos, solucionemos con la intervención de la OEA, hay este tipo de observaciones al proceso eleccionario, dicen que hay fraude, por tanto aclaremos, hagamos una auditoría. Nosotros no es como la Iglesia dice, que tenemos que hacer una auditoría simplemente al cómputo. La auditoría determina una auditoría integral. Permítame, ministro. Tenemos acá el documento, usted va a poder ver... Permítame, pero antes de cambiar el rumbo de esto, la consigna cívica de hoy es la renuncia del presidente. Claro. ¿Cómo responde a eso el gobierno? Puntualmente a lo que le pregunto. Poco a poco han ido desarrollando en ese sentido. Y obviamente desde el principio, no solamente desde el 20 de octubre, Natalia, sino, para ser muy cortos, el 4 de octubre, cuando hubo el cabildo en Santa Cruz, y el 10 de octubre aquí en La Paz, determinaron desconocimiento del presidente Evo Morales. O sea, el antecedente no está en el 20 de octubre, está mucho más antes, cuando ellos, previo a las elecciones, ya establecieron su línea política. Y la línea política es golpe de Estado. En un principio dijeron conteo, auditoría. Ahora están llegando a lo que realmente aspiraron, que es el golpe de Estado. Ayer lo que sucedió en la ciudad de La Paz es absolutamente claro y elocuente. Los puntos de auditoría que se establecen en este acuerdo, de acuerdo al informe de la OEA, de acuerdo a este comunicado de prensa, se estableció con Carlos Mesa. ¿Cuál la posición del gobierno respecto al pedido que le mencionaba, la renuncia de Evo Morales? No, porque nosotros estamos dentro del proceso democrático. Creemos que tiene que respetarse los votos de los 47% de la población que en este momento, o que el 20 de octubre ha votado por el presidente Evo Morales. O sea, no es democrático que un 36% quiera imponer su voluntad, su capricho, a un 47%. 47% de la población votó por Evo Morales y eso también es una voluntad que habría que respetar. El presidente ayer pidió suspender las protestas. En este contexto, ¿usted cree que ayuda a la pacificación del país el desfile de mineros que estaban con cachorras de dinamita en La Paz, por ejemplo? Lo que nosotros como líderes políticos tenemos que hacer es orientar a la gente hacia la pacificación. ¿Lo están haciendo? Eso es lo que hemos estado haciendo, Natalia. ¿Se los detuvo a tiempo? Por supuesto que sí. Hemos estado trabajando de tal forma que la gente no reaccione de la forma más violenta. Natalia, no hay que olvidar quiénes fueron los que levantaron el bate.
¿Quiénes fueron los que primero andaron en motocicleta para atropellar a mujeres, sin respetar su condición de mujeres? ¿Quiénes fueron los que quemaron los tribunales electorales departamentales? ¿Quiénes fueron los que primero manejaron Pero en lo que compete al gobierno, las armas de fuego? O sea, es decir, las expresiones, por ejemplo, del presidente del Comité Cívico de Montero no es correcto, esa no es la línea correcta. Decir bala por bala, decir soliviantar a la gente, a la violencia. A ellos se lo preguntaremos luego, pero lo que compete al gobierno, dinamitazos en La Paz, violencia en Montero, los denominados ponchos rojos también han golpeado a 15 médicos. ¿Qué pasa en este caso? ¿Van a poner fin como oficialismo, como gobierno, a esta violencia? Estamos en la línea de lo que marcó el presidente ayer. El presidente invitó a que bajemos la tensión. Estamos en ese trabajo. Hasta anoche estuvimos trabajando con los compañeros en ese trabajo, para que no generen violencia. Nosotros lo que tenemos que hacer es coordinar, reunirnos ¿Ya de lo han tal hecho? forma. Sí, estamos en permanente contactos, reuniones, siempre hay la posibilidad de hablar. Lo que ustedes también tienen que entender, Natalia, es que nosotros no manejamos las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales tienen un funcionamiento autónomo. Ellos debaten y sacan sus resoluciones. Pero el presidente podría decirles que no se utilice, por ejemplo, dinamitas y todo ello. Se les dice, pero lo que pasa también indigna a la gente cuando le pegan con palo, cuando le están amenazando con No es en todos armas de los fuego. casos, ministro. No, pero Natalia, lo que pasa es que hay una acción. Luego hay una reacción. Lo que pasa es que ustedes están viendo simplemente la reacción, el efecto. Me dice reacción. ¿Eso quiere decir que las bases están rebasando a las mismas autoridades? No, las organizaciones sociales tienen un funcionamiento autónomo, Natalia. O sea, no nos digan que nosotros como ministros o como presidente manejamos a las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales dijeron en su momento que si hay este tipo de generación de violencia, van a imponer bloqueo de caminos, por ejemplo. Nosotros no queremos bloqueo de caminos, porque eso es inviabilizar absolutamente el país. Eso, por ejemplo, estamos frenando de tal forma que no lleguemos a extremos. Ministro, los cívicos, la oposición, dijeron que no creen que la auditoría electoral de la OEA sea la solución. ¿No debería el gobierno escuchar a todos los sectores, generar espacios de diálogo con fin de encontrar una solución? Yo te reitero una vez más, Natalia, el acuerdo para hacer la auditoría se hizo de acuerdo a este comunicado de prensa de la OEA, de la Secretaría General, en consulta con el candidato Carlos Mesa. O sea, nos sorprende que Carlos Mesa ahora diga que no quiere la auditoría. Usted puede tenerlo este documento si quiere. Nosotros creemos que ese es el camino correcto. Hasta ayer el ministro de Comunicación instaba a que Carlos Mesa pueda presentar sus condicionamientos. Estamos abiertos a que pueda hacerse de la mejor forma esta auditoría. Esta auditoría es integral, no es como dicen los miembros de la Iglesia, que es limitado solamente al cómputo. Pero no quieren poner condicionamientos porque no confían en la OEA, según declaraciones recientes. Entonces, ¿en quién confiamos? Díganos en quién confiamos. Confiamos en la Unión Europea. Por eso piden Convoquemos a la Unión Europea. La Unión Europea, de hecho, la Organización de las Naciones Unidas están apoyando para que haya este tipo de auditoría, de tal forma que haya solución en los conflictos que tenemos. Es decir, si no queremos auditoría con la OEA, entonces ¿con quién queremos? Ministro, digámoslo también. Permítame, ¿no cree usted que el problema fue buscar otro camino en lugar de obedecer el mandato del 21F? Yo quiero decirte, podemos hablar muchas cosas. Pero puntualmente de eso. Esa es una historia también pasada, ¿no, Natalia? Pero es lo que está provocando lo que ahora estamos viviendo. Hemos debatido bastante sobre asunto. Pero puntualmente sobre esa pregunta. Es lo que provocó ello. Está bien, pero también hay mecanismos a través de los cuales podemos viabilizar la reelección del presidente Evo Morales. Hablar de derechos, eso es un tema que hemos debatido bastante, Natalia. Estamos viviendo esta situación y esta situación pasa por una decisión de la oligarquía de hacer un golpe de Estado a un presidente popular. Bien, ministro, gracias por estar con nosotros. Es César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Hoy